Durante la pandemia pasaron un momento bastante duro y no han podido retomar su actividad. Tuvieron apenas algunos meses para poder hacerlo, pero están en contra de estas restricciones. Y precisamente queremos hablar de esta molestia que ha generado el rubro de la cultura y el entretenimiento por la cancelación de diversos eventos y espectáculos en vivo por el alza de contagios con COVID-19. Desde este gremio han considerado que el país está en deuda con ellos porque actualmente viven una crisis como sector. Estamos con Francisco Goñi, vicepresidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Buen día, Karina. ¿Cómo estás tú? Aquí estamos en un proceso de desesperación máxima. Sí. Ya no es preocupación, sino hemos llegado al punto de la desesperación y donde el desempleo de muchos trabajadores cada día aumenta más. Ustedes han sido especialmente críticos respecto de otras áreas, ¿no es cierto?, donde incluso de las playas, por decirlo, que no es un sector propiamente tal, no es un sector económico, pero sí donde no se ven mayores restricciones versus la actividad que ustedes desempeñan. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ustedes lo que reclaman es una falta de criterio universal para poder calificar qué actividades deberían poder realizarse y cuáles no y bajo qué protocolos. Más que crítico, yo creo que es un concepto de que lamentable decirlo así, te lo dijimos, se lo dijimos, señor ministro, se lo dijimos, señora autoridad. Hace muchos meses atrás, cuando salió el primer protocolo del paso a paso, nosotros le dijimos que el concepto de los aforos, el concepto de las capacidades, no tenían o no se condecían con lo que estaba pasando en el resto del mundo y además era muy diferente de lo que está pasando en la realidad de muchas cosas. Los malls, las playas, los eventos deportivos, los partidos de fútbol, etcétera. Y en ese sentido yo creo que hay un concepto más grave de todo, la empatía. Nosotros somos una industria que nos preocupamos y un sector social que se preocupa mucho de su gente, de sus trabajadores, de la gente del público sobre todo. Y para nosotros somos un concepto de eventos con salud segura. Hacemos eventos seguros. Y hemos dicho a la autoridad y hemos enviado protocolos, etcétera, y nunca nos hemos podido sentar con el ministro de Salud. Y vemos como, por ejemplo, el fútbol se sentó con el ministro de Salud y tienen aforos especiales y tienen incisos especiales dentro de la ley donde dice que si la autoridad, como por ejemplo el ministro de Deporte decide, puede aumentar las capacidades en cualquier espectáculo deportivo. Ahora, ¿cuál es el argumento que les han dado? Me imagino que esta reunión con el ministro de Salud la han solicitado en más de una oportunidad. ¿Qué le responden? En muchas oportunidades simplemente nos dicen que ellos están trabajando en aforo y que están cuidando esta pandemia. Y lo que nosotros decimos es diferente. Es decir, nosotros hemos presentado a las diferentes autoridades diferentes estudios, ya sea en Chile, en el extranjero, de que la actividad nuestra es totalmente segura bajo protocolos. Presentamos protocolos de trazabilidad, control de ingreso y además cumplir con todos los protocolos necesarios en Chile. ¿Por qué? Porque nuestro sector, nuestra actividad, nuestros trabajadores están en constante conexión con el resto del mundo. Y tal como dijo ahí uno de las personas que nos están viendo. ¿Sí? De los televidentes, no se entienden cuando ven diferencias con Suiza, Suecia, Dinamarca. Entonces, para ellos que están desesperados y que quieren hacer su actividad social, su trabajo, dicen, ¿dónde está esa empatía? Cuando partió esto, nosotros fuimos empáticos y entendimos que teníamos que ser los primeros en parar. Pero ahora vemos que ellos no son empáticos con nosotros. Nadie se pone en la posición de nuestros trabajadores y de nuestra actividad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que nos digan, ¿se puede o no se puede hacer? Pero esta situación que hoy en día hablan de aforo y todo, es irreal para nuestra industria. Porque tú produces un evento y luego te dicen, bajó el paso a paso y quedó mucha gente desempleada. O sea, y no lo que nosotros decimos, tenemos que desarrollar... Exacto, tenemos que desarrollarlo con certeza y desde puntos de vista claros. Nuestros aforos, nuestra forma de funcionar tiene una actividad segura, pero que donde la autoridad sanitaria tiene que sentarse con los productores y decir, esto es lo que podemos hacer. Que nos digan de una vez, ¿vamos a poder funcionar o no podemos funcionar? De marzo a mayo hay 72.000 millones, 90.000 trabajos en peligro.
¿Por qué? Porque no sabemos si los vamos a poder hacer. Porque esto de los aforos donde te dicen 60% de la capacidad no sirve para un concierto en un teatro o un festival como Lollapalooza o un concierto en un estadio o en el Movistar Arena. Y nosotros le hemos mostrado esa realidad, pero no nos escuchan. Ahora, ¿usted cómo calificaría esta situación de que no se quieran reunir con ustedes como gremio y sí se hayan reunido con otros sectores que han reclamado también tener esta reunión o este diálogo con las autoridades, sentarse con las autoridades y planificar? ¿Por qué cree usted que no los están recibiendo? Porque yo creo que en Chile, lamentablemente, la cultura, la entretención siempre ha sido postergada. No se entiende que la cultura y la entretención es algo muy importante para nuestra sociedad. Es algo que genera mucho bienestar, bienestar psicológico, trabajo, algo que en otros países es una categoría de primer nivel. En Europa la cultura es más importante que muchas actividades, es más importante que a veces que el mismo deporte, porque no es ni uno ni el otro, están al mismo nivel. La cultura es lo que nutre a un país para que se desarrolle. Y nosotros creemos que nuestras autoridades siempre han estado muy detrás en eso, porque en Chile la cultura no se entiende desde ese punto de vista. Y ahí es donde creo que falta la acción política de decir tenemos que hacer un cambio. Y ahí es donde estamos muy al debe. Francisco, usted hablaba cuando recién lo presenté de que ya pasaron directamente a la desesperación. Desesperación porque tienen que dejar de contratar muchas personas a las que les dan trabajo, desesperación porque tampoco pueden cumplir con aquellas personas que son fundamentales para desarrollar una actividad o un evento masivo, tampoco les pueden pagar los sueldos si es que están contratados con contrato indefinido, que son personas fundamentales para la empresa. ¿Qué es lo que ha reportado esta paralización continua que ustedes han tenido de su actividad? Si nos pudiera contar en qué situación están las empresas que se dedican a este rubro hoy día y también si han recibido algún tipo de ayuda, porque se ha hablado mucho de la necesidad de focalizar ahora las ayudas por sectores. Si ustedes como gremio han recibido algún tipo de aporte o solamente han tenido que batirse con los retiros de las AFP, por ejemplo. Mira, aquí existe desempleo, existe quiebra. Justamente ayer yo almorzaba con un proveedor que pone rejas. Él contrata 25 personas por evento para colocar esas rejas y no les ha podido dar trabajo. Tiene fogapes que tomó, que el gobierno nos dijo aquí tienen una salida y está pagando esas cuotas sin poder funcionar. Eso ya es muy grave. ¿Por qué? Porque se terminó la ayuda desde el punto de vista de los empleos, se terminó la ayuda desde el punto de vista de los fogapes y creen que esta industria ya abrió, que este sector social ya abrió. Y no es así. Y ahí es donde está el gran problema. Entonces, tú ves gente desesperada que realmente siente que no tiene cómo pagar sus créditos, cómo pagar sus sueldos, cómo seguir funcionando y que se tienen que dedicar a otras cosas que no son las cosas para los que ellos se capacitaron o para los que ellos se prepararon de desarrollar durante todo su día. Entendemos que había que tener una pausa, pero llega un minuto en que la pausa empieza a hacer daño. Y ahí es donde hablamos de empatía. Las autoridades en Chile hablan tanto de empatía y nosotros preguntamos, ¿dónde está la empatía con estos trabajadores, con estos gestores, con estos emprendedores que siempre están desarrollando su actividad porque ellos creen en lo que hacen? Francisco, ¿y ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con las próximas autoridades de cultura, con la instalación, luego de la instalación del nuevo gobierno? ¿Ustedes tienen alguna proyección o alguna esperanza de que sí los puedan recibir y que cambie el panorama? Porque estamos a puertas, ¿no? El 11 de marzo. Es complejo. Hemos tenido un par de reuniones anteriores cuando estaban en proceso de elección. Vemos que aún falta mucho trabajo por parte de ellos de entender que este es un problema que está ahora, no es un problema que va a llegar en un tiempo más, que cuando tomen la posición van a estar con una situación de desespero y en ese sentido no hemos tenido las conversaciones que son necesarias. Anterior a esto nos hablaron que se iban a hacer mesas sociales, mesas de trabajo, pero yo creo en ese sentido, siendo muy claro, cuando tienes gente que ya no sabe por dónde ir, cuando tienes gente que realmente está desesperada, tienes que entender que no puedes postergar estas cosas. Hoy día es un problema de la autoridad saliente y de la autoridad entrante. O se sientan ambos y ven una solución para este problema, o vas a tener artistas, técnicos, trabajadores, empresarios,
emprendedores quebrando, quedando sin trabajo y en una situación en que dicen, ¿cuándo va a cambiar esto? Que me digan, Chile no va a volver a ser lo que era antes, el mundo no va a volver a ser lo que era antes del 2020. Entonces, si las autoridades eso no lo entienden, ¿quién lo va a entender? Parece que lo entendemos las personas de la calle. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir con esta situación, pero esta situación el resto del mundo ya lo está haciendo. ¿Qué pasa en Chile? Somos el país número 1 en vacunación, pero somos el país número 1 en restricciones. Entonces, o llegamos a un balance o empezamos a ver que personas en el camino van a quedar postergadas. Francisco Goñi, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Televisión Noticias y también vamos a quedarnos muy pendientes de ver si se genera esa instancia, ¿no es cierto?, de diálogo, esa reunión con las autoridades para poder planificar y para que puedan llegar todos a un acuerdo y también este rubro poder reactivarse, ¿no es cierto?, con todo lo que lo necesita. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes, Karina, y gracias por preocuparse de este sector que tanto lo necesita.